quienes nos ha tocado ocupar cargos en gobiernos departamentales, nos hemos sublevado, nos ha rechinado cuando el Estado trata de duplicar los esfuerzos a nivel territorial y trata de competir con los gobiernos departamentales en vez de venir a colaborar con los gobiernos departamentales. Y eso fue algo que sufrimos en nuestra condición de intendente, y lo hablábamos con Ana, con José Luis, con Pablo, de la necesidad de maximizar los recursos del Estado. El Uruguay nunca le va a sobrar la plata, le podrán sobrar otras cosas, pero los recursos económicos siempre va a haber que cuidarlos. Y en esa línea, un compromiso que queremos llevar adelante es que el Estado tiene que ser uno solo. Y San José fue el que primero nos abrió las puertas para dar esa señal, y fue el primer lugar del país donde, sin miedo a perder la identidad, sin miedo a que el protagonismo lo tuviera otro, fue que juntamos los esfuerzos y dijimos: aquí el Estado tiene que ser uno solo. La gente no puede estar recorriendo 4 oficinas a ver en cuál consigue más, en cuál la atienden mejor y dónde le dan bolilla. Y así fue que desde el primer momento, bueno, trasladamos las oficinas o parte de las oficinas a dependencias municipales, y hoy, meses después, tenemos que decir que con alegría ese ejemplo lo están repitiendo otros departamentos. La semana pasada estuvimos en Soriano, donde se va a hacer exactamente lo mismo. En Flores estamos haciendo algo parecido. En Canelones, que fue el primer departamento donde firmamos este tipo de convenios para sacarle perspicacia política a esto, fue donde primero empezamos. Ya estamos definiendo líneas de acción en conjunto en el mismo lugar. Por eso la pandemia lo único que hizo fue cambiarnos los tiempos o las urgencias de definiciones que ya teníamos. Y si bien a veces vemos las cosas malas de este momento de crisis, yo creo que también han surgido oportunidades que nos han fortalecido como Estado para cuando esto pase poder actuar de mejor forma. En concreto, el Uruguay Trabaja no es un programa inventado por nosotros, es un programa por ley que se generó cuando el Frente Amplio era gobierno nacional, que sí tenía determinadas características. Y lo que sí nosotros tratamos de hacer, y esto no tiene nada que ver con la pandemia, sino porque estábamos convencidos que era un muy buen programa en sus orígenes, pero que no había logrado al cabo de los años los impactos que tendría que haber logrado a la población destinataria, fue que de común acuerdo con actores del Frente Amplio y con gente de la coalición, se le fueron haciendo determinadas modificaciones. Para que tengan una idea, es un programa que tiene un cupo estimado o definido, que tenía un cupo definido por ley, que eran 3.000 cupos, que tenía un monto asignado, que para este año que pasó era más o menos de unos 15, 16 millones de dólares, pero que por la forma y la modalidad de llevar adelante ese programa, a los verdaderos destinatarios, o sea, a los 3.000 cupos les llegaba solo el 28 o 29% del monto destinado. Es cierto que no es solo un programa laboral y que a la gente no le llega solo lo que le entra en el bolsillo, sino que también tiene un componente social, educativo, laboral, de salud. En esa línea, producto de lo que estamos viviendo, es que este año se va a desarrollar, de acuerdo a la licitación que estaba vigente, los 3.000 cupos determinados por la ley, y se prevé el aumento de los cupos que puedan lograrse mediante aportes de los gobiernos departamentales, de los municipios y de la OPP. El año pasado, que fue récord para este programa, se inscribieron 70.000 uruguayas y uruguayos para 3.000 cupos. Luego de la decantación quedaron habilitados para el sorteo 35.000. Dije para el año pasado, no, fue para el programa que se llevó en el 2019. Para este programa que se va a ejecutar se anotaron 95.000 uruguayos, de los cuales quedaron habilitados para el sorteo de 3.000 cupos 65.000 uruguayos. Este programa está destinado a la franja que más necesita de la asistencia del Estado, a la franja
en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y se dio este año de que más de la mitad de los anotados son mujeres, de que más del 30% de los anotados son jóvenes entre 18 y 28 años, y que hay un 10% de esos 65.000 que quedaron habilitados para el sorteo que no tienen ninguna asistencia del Estado. Eso nos determinó una línea de trabajo y es lo que hoy venimos aquí a hacer en San José, y vamos a ver de qué forma podemos generar, entre los que ya se anotaron y quedaron habilitados en el sorteo, la generación de nuevos cupos, que va a ser con aporte económico del gobierno departamental, con aporte técnico de nuestro ministerio, y es lo que estamos definiendo en estos días. Pensamos que en el correr de febrero esto va a quedar operativo. Es un programa que en su primera etapa va a comenzar fines de febrero. Esperemos que estos nuevos cupos puedan estar comenzando en marzo, y eso es lo que nos trae hoy para acá. Una cosita que me quedó, porque si no ustedes nos la van a preguntar, y es ¿a qué se debe la incoherencia del ministerio que originalmente, cuando comenzó la pandemia, trató de desalentar la proliferación de ollas populares y hoy está colaborando con las ollas populares? Cuando la pandemia comenzó había mucho desconocimiento de cómo esto iba a pasar, y lo que nos llevó no a desalentar, sino públicamente a no alentar la formación de ollas populares, era que estábamos conviviendo con una emergencia sanitaria. Hoy la emergencia sanitaria sigue, pero más o menos tenemos claro los elementos y las cosas que tenemos que hacer. También es cierto que el aporte del gobierno nacional, Ana ya lo dijo, del gobierno departamental, pero del gobierno nacional hacia las ollas populares no comienza ahora. Comenzó desde el primer momento, mediante donaciones o mediante aportes, no haciéndolos públicos. Hoy lo que queremos hacer es algo que lamentablemente estamos convencidos que la emergencia alimentaria va a ir más allá en el tiempo que la emergencia sanitaria, es que estamos desarrollando estos mecanismos o estas redes de contención, como decía el ministro, a sugerencia de los gobiernos departamentales. Y esto sí, que quede bien claro, el gobierno nacional aquí viene a apoyar al gobierno departamental, viene a ponerse a las órdenes del gobierno departamental en lo que el departamento necesite. Nosotros no somos quienes para decir dónde y de qué forma hay que actuar. Ahí es el gobierno departamental que nos traslada sus inquietudes, nos traslada sus necesidades, y ahí es que el gobierno nacional ve de qué forma colabora o complementa lo que el gobierno departamental hace. Los lugares donde están los cupos y las ONG que van a hacer el acompañamiento son criterios que definió la administración anterior del Frente Amplio a nivel nacional. Lo que nosotros ahora estamos conversando es que la Intendencia determine en qué lugares, en qué franja de los que ya se anotaron y salieron quedaron habilitados para participar del sorteo, y ahí va a ver qué recursos económicos va a poder contar el gobierno departamental y de qué forma podemos complementar el acompañamiento. El acompañamiento podrá ser de la misma forma de los cupos originales a través de ONG, o, por ejemplo, en Río Negro, donde la ONG que estaba habilitada por licitación tuvo problemas económicos y no pudo llevar adelante, se está haciendo un plan piloto en el cual el gobierno departamental pone recursos humanos, la oficina departamental del MIDES pone recursos humanos, y lo que falta, la Intendencia lo está contratando. Puede ser esa la línea de trabajo, o puede ser otra. San José es de los departamentos donde los departamentos sociales son de los más fuertes del país, o sea, eso indudablemente que ahí es una diferencia con otros departamentos.